El hambre ardía en el estómago de Tatiana, pero ya estaba acostumbrada a ignorarla. Caminaba por el Parque Moscoso, en Vitoria, observando el movimiento de la gente. Algunos pasaban apresurados, otros ignoraban por completo su presencia. Era como si fuera invisible para el mundo. Fue entonces cuando vio algo inesperado. Sobre una banca de madera, un sobre grueso y sellado descansaba solo, como si estuviera esperando ser encontrado. El corazón de Tatiana se aceleró. Miró a su alrededor, buscando al dueño, pero nadie parecía notarlo. Era un objeto importante. Lo sentía. Con cierta duda, tomó el sobre. En la parte frontal, un nombre elegante estaba escrito con una caligrafía firme. Alexandro Ferraz. El nombre no le decía nada, pero la sensación de que ese papel cargaba un peso inimaginable se apoderó de ella. Antes de que pudiera decidir qué hacer, se desató un alboroto en el parque. Un hombre elegante y furioso revisaba frenéticamente los bolsillos de su saco, mirando desesperado a su alrededor. Era él. Tatiana observó, perpleja, mientras el hombre gritaba a uno de los guardias de seguridad. La carta. Necesito esa maldita carta. No puede haber desaparecido. El corazón de Tatiana latió con fuerza. Si él estaba tan desesperado, entonces aquello no era un simple pedazo de papel. Dio un paso al frente, dudando. Necesitaba devolverla. Pero antes de que pudiera acercarse, dos hombres enormes la rodearon. Encontramos a la ladrona. Gruñó uno de ellos. Tatiana se congeló. Yo no robé nada. Yo solo. Intentó explicarse, pero uno de los guardias la sujetó con fuerza, arrancándole el sobre de las manos. Antes de que pudiera reaccionar, Alexandro Ferraz ya estaba delante de ella. Su mirada, fría y cruel, recorrió su figura delgada y sucia. ¡Qué audacia! ¿Una mendiga tratando de aprovecharse de mí? El desprecio en su voz fue como un puñal directo al pecho de Tatiana. Yo solo iba a devolverla, murmuró, pero Alexandro ni siquiera la escuchó. Y gente como tú no sirve para nada. Le arrancó la carta de las manos al guardia y la miró como si fuera basura. La multitud alrededor la miraba con asco y Tatiana sintió las lágrimas arder en sus ojos. ¿Por qué nadie la defendía? Lo peor estaba por venir. Alexandro hizo una seña a los guardias. Sáquenla de aquí. No quiero ver a esta ladrona nunca más. Antes de que pudiera protestar, fue empujada y cayó al suelo, sintiendo un dolor desgarrador extenderse por su cuerpo. La humillación fue devastadora. Tatiana tragó sus lágrimas. Jamás olvidaría esa escena. Nunca más intentaría ayudar a nadie. Alexandro entró a su oficina y cerró la puerta detrás de él. Sus dedos temblaban levemente mientras rompía el sobre. Si esa carta caía en manos equivocadas, podría ser el fin de todo. Cuando leyó las primeras líneas, la sangre se heló en sus venas. Era un documento firmado por un abogado reconocido, revelando algo impensable. Eduardo, su propio socio, había desviado millones de la empresa. Pero había más. El informe sugería que alguien de la familia de Alexandro podría estar involucrado. Si esa mendiga hubiera leído la carta, si hubiera contado a alguien, su imperio se habría desmoronado. Un peso insostenible cayó sobre sus hombros. Eduardo siempre había estado a su lado. Construyeron la empresa juntos. ¿Era posible que lo hubiera traicionado todo este tiempo? Al otro lado de la ciudad, Tatiana intentaba recomponerse.
El suelo frío del callejón donde dormía estaba húmedo, y su estómago rugía de hambre, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido esa tarde. Ella no había robado nada. Solo quería ayudar. Pero la habían tratado como basura. Cerró los ojos y suspiró. Eso no importaba. Nada importaba más. Fue entonces cuando escuchó voces en el callejón. Tatiana se encogió en la sombra de un contenedor de basura al darse cuenta de quién estaba ahí. Eduardo. Hablaba con dos hombres de aspecto sospechoso. Tatiana contuvo la respiración. No quiero errores. La voz de Eduardo era baja, pero tenía un tono cortante y peligroso. Desháganse del problema antes de que la carta caiga en manos equivocadas. El corazón de Tatiana latió violentamente. Estaba hablando sobre la carta. Y sobre alguien que sabía demasiado. Tenía que salir de ahí. Pero Eduardo la vio. Por un instante, sus miradas se encontraron. La expresión de Eduardo se tensó en una mezcla de sorpresa y peligro. Tatiana giró sobre sus talones y corrió. «Atrápenla», ordenó Eduardo. Tatiana corrió como nunca antes en su vida. Su corazón golpeaba con fuerza. Sus pies descalzos resbalaron en el asfalto, pero no podía detenerse. Tenía que huir. Dobló una esquina y entró en un callejón aún más estrecho. Si lograba esconderse hasta el amanecer, tal vez estaría a salvo. Pero ahora sabía demasiado. Y Eduardo no la dejaría escapar. Tatiana pasó la noche en vela, temblando de miedo. Eduardo ahora sabía que ella lo había escuchado todo. Si la encontraba, sería su fin. Con los primeros rayos del sol, tomó una decisión. Si quería sobrevivir, tenía que ir con Alexandro. A pesar de toda la humillación, él era su única oportunidad. Tatiana se detuvo frente a la imponente mansión de Alexandro. Las rejas de hierro parecían un abismo entre sus mundos. Cuando intentó entrar, los guardias le bloquearon el paso. «Necesito hablar con Alexandro». Su voz tembló. El guardia se burló. «Él no tiene tiempo para mendigas». Tatiana mantuvo la barbilla en alto. «Díganle que es sobre Eduardo. Querrá escucharme». Minutos después, la puerta se abrió. Alexandro la miraba con frialdad. «¿Tú otra vez?». Tatiana tragó su orgullo y fue directo al punto. «Si no me escuchas ahora, lo perderás todo». Su expresión cambió por un instante. Ella tenía su atención. Eduardo entró a la sala y se congeló al verla. «¿Qué hace aquí esta mendiga?». Tatiana sintió un escalofrío en la espalda. Él iba a mentir. Eduardo se recompuso rápido y lanzó una mirada calculadora a Alexandro. «Ella solo quiere dinero, nada más. Anoche intentó venderme esa carta». Alexandro giró la cabeza lentamente hacia Tatiana. «¿Es cierto?». El corazón de Tatiana se apretó. «No». Escuché a Eduardo planeando deshacerse de alguien. El silencio se volvió asfixiante. Tatiana respiró hondo y lanzó su última jugada. «Dame refugio y protección, y te contaré todo». Alexandro arqueó una ceja. «¿Estás tratando de negociar conmigo?». Tatiana sostuvo su mirada firme. «Sí. Y sabes que lo necesitas». Eduardo apretó los puños. Tatiana sabía que acababa de convertirse en un objetivo. Lejos de ahí, Carla, la exnovia de Alexandro, recibió una llamada inesperada. Era Eduardo. «Necesitamos hablar», dijo él.
Esa mendiga puede arruinarlo todo. Carla sonrió fríamente. Entonces nos encargaremos de ella. Tatiana ahora estaba dentro de la mansión de Alexandro. Lucia, la empleada, la miró con compasión y le llevó una bandeja con comida. Debes estar hambrienta, dijo con gentileza. Tatiana dudó, pero el hambre era cruel. Cada bocado parecía devolverle un poco de fuerza. Mientras tanto, Alexandro la observaba desde el otro lado de la sala, escéptico. Tienes 5 minutos para convencerme de que no estás mintiendo. Tatiana se reclinó en la silla y cruzó los brazos. Vi a Eduardo en el callejón anoche. Le pagaba a 2 hombres para deshacerse de un problema. Alexandro entrecerró los ojos. ¿Y cómo sé que no inventaste esa historia? Tatiana sonrió de lado. Porque puedo describir a los hombres con los que estaba e incluso repetir la conversación. Alexandro bufó, pero algo brilló en sus ojos. Sacó su teléfono y marcó rápidamente. Minutos después, uno de sus empleados entró con una tableta y el informe financiero de la empresa. Los números estaban mal. Había transacciones ocultas, firmas falsificadas. Tatiana tenía razón. Alexandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si ella no hubiera encontrado esa carta, nunca habría descubierto que Eduardo había estado robando millones durante años. Pero Eduardo no iba a caer sin pelear. Esa misma noche, Carla entró sigilosamente a la habitación donde dormía Tatiana. En sus manos, una pequeña caja de joyas. Con una sonrisa fría, ocultó los collares y anillos entre la ropa de Tatiana. Luego, gritó con todas sus fuerzas. Alexandro. Alguien ayúdeme. Tatiana se despertó sobresaltada. Antes de que pudiera entender lo que pasaba, Carla ya estaba señalando la caja. Esta ladrona robó mis joyas. Tatiana se quedó paralizada. Alexandro entró en la habitación con una mirada feroz. ¿Qué está pasando aquí? Carla sollozaba teatralmente. Supe que venía de la calle, pero intenté darle una oportunidad. Lanzó una mirada falsa de tristeza. Pero mira, me robó. Tatiana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No lo hice. Su voz se quebró. Es mentira. Alexandro la miró con frialdad. Sal de mi casa. Ahora. Tatiana estaba siendo expulsada de nuevo. Y esta vez, era mucho peor. La noche era fría y cruel. Tatiana caminaba sin rumbo por las calles de Vitoria, sintiendo la traición arder en su piel como una herida abierta. La habían engañado. Otra vez. La rabia ardía dentro de ella. Alexandro la había echado sin dudarlo ni un segundo. Y Eduardo y Carla habían ganado. O al menos, eso era lo que ellos creían. Pero ella no iba a rendirse. Entonces lo sintió. La estaban siguiendo. Los pasos detrás de ella se acercaban cada vez más. Tatiana intentó correr, pero era demasiado tarde. Un coche negro se detuvo bruscamente a su lado. 2 hombres saltaron del vehículo y la sujetaron con brutalidad. Tatiana luchó, pataleó, gritó, pero eran demasiado fuertes. Lo último que vio fue un pañuelo empapado en cloroformo presionándose contra su rostro. Después, oscuridad. Alexandro estaba en su oficina cuando el teléfono sonó. Respondió sin pensarlo. ¿Aló? Del otro lado de la línea, una voz débil y temblorosa. Ayúdame. El mundo se detuvo. Era Tatiana.
Su respiración era entrecortada. Ellos me van a matar. La línea se cortó. Una ola de adrenalina recorrió el cuerpo de Alexandro. Tatiana estaba en peligro real. Y él había caído como un idiota en el plan de Carla y Eduardo. Sin dudarlo, tomó su abrigo y salió apresurado. La encontraría. Y haría que Eduardo pagara por todo. Tatiana despertó atada a una silla. El aire apestaba a moho y gasolina. Frente a ella, Eduardo la miraba con una sonrisa helada. «Sabes, mendiga, deberías haberte quedado en tu lugar». Tatiana tragó el pánico. Pero entonces, algo cambió. Un movimiento en la entrada llamó la atención de Eduardo. Alexandro había llegado. Y no estaba solo. La tensión en el almacén era asfixiante. Tatiana seguía atada, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Eduardo se giró sorprendido al ver a Alexandro parado en la entrada. Pero Alexandro no estaba solo. Detrás de él, dos policías armados apuntaban sus armas directamente hacia Eduardo y sus matones. «Se acabó, Eduardo», dijo Alexandro con una voz fría como una navaja. Eduardo intentó reír, pero su expresión era puro pánico. ¿Vas a creerle a ella? ¿A esta mendiga? Yo soy tu amigo. Alexandro sacó su celular del bolsillo y presionó un botón. La voz de Eduardo llenó el silencio del galpón. Desháganse del problema antes de que la carta caiga en manos equivocadas. El rostro de Eduardo se puso pálido. ¿Tú grabaste esto? Alexandro sonrió fríamente. Cada palabra. Los policías avanzaron. Eduardo intentó correr, pero lo tiraron al suelo y le pusieron las esposas. Tatiana sollozaba de alivio, pero aún temblaba. Fue entonces cuando Alexandro caminó hacia ella, arrodillándose para soltar las cuerdas. Sus ojos finalmente mostraban algo que nunca antes habían tenido: remordimiento. «Perdóname». Tatiana parpadeó, incrédula. «¿Qué? Me equivoqué». Dudó, luego suspiró. «No merecías nada de lo que te hice». Ella lo miró, sorprendida. Por primera vez, el todopoderoso Alexandro Ferraz parecía humano. Meses después, la sala de reuniones de la empresa estaba llena de gente. Todos murmuraban entre sí al ver a una joven elegante y segura de sí misma entrar junto a Alexandro. Tatiana ahora trabajaba allí. Cambió las calles por un futuro. Y Alexandro había encontrado algo que el dinero nunca le había dado: un propósito. Esa noche, salieron a cenar juntos. Y cuando sirvieron el vino, Alexandro sacó una pequeña caja de su bolsillo. Tatiana contenió la respiración. «Eso es». Él sonrió. «La carta que cambió nuestras vidas me hizo darme cuenta de algo, Tatiana». El corazón de Tatiana se aceleró. ¿De qué? Alexandro tomó su mano. «Que tú eres la única mujer que quiero a mi lado». Tatiana sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas. Nunca imaginó que su vida podría cambiar tanto. Pero cambió. Y de una forma inolvidable. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Voy a dejar otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Hasta el próximo video.